Buenas tardes a todos. Queremos mandar un saludo a todos los que nos están siguiendo, y hemos estado aquí en un momento de alabar, de glorificar a Dios. Creo que es algo necesario también por los tiempos que estamos viviendo. Mandamos un saludo a todos ustedes que nos están siguiendo, y les animamos a que ustedes estén también buscando de Dios de manera personal en estos días. Como comentaba el hermano Julio, yo creo que son tiempos en donde tenemos un poco más de tiempo en ciertas áreas de nuestras vidas, estar con la familia, estar precisamente reunidos. Ahorita también los domingos, que hay un poco más de tiempo por cuestión de que hay muchos lugares que están cerrados a causa de esta contingencia, y sabemos que en esta necesidad que estamos pasando, pues todos aprendemos, todos estamos aprendiendo realmente de este evento, y creo que el Señor es el que también quiere que nosotros estemos aprendiendo de las cosas que Él muestra a través de todo lo que sucede, y también, sobre todo, en principal razón, por lo que Él nos habla en su palabra, que nosotros podamos estar aprendiendo a través de su palabra, y ese es el objetivo también de que continuemos nosotros transmitiendo pues estas reuniones a través de estos medios, a través de la internet, para que no nos quedemos realmente sin ninguna palabra, sin ningún mensaje de parte de Dios, además de lo que de forma muy personal Dios puede estar ministrando a su vida, ahí en su hogar, en su meditación personal, en su devocional, en su tiempo de oración. También es muy importante el hecho de que Dios nos permita a través de este medio estar juntos, escuchando el mensaje y la palabra. Y bueno, a raíz de eso quiero yo compartir con ustedes precisamente un tema sobre la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a estar viendo este tema, y la verdad es que necesitamos la ayuda de Dios. Quiero invitarle para que oremos, le pidamos a Dios, le pidamos a Él su ayuda y su gracia, que Él nos hable, que Él sea el que nos esté acompañando en este lugar, ahí donde usted se encuentra, en su casa, en el lugar donde usted esté recibiendo el mensaje. Padre, agradecemos la oportunidad de estar reunidos en el nombre tuyo, Señor. Dice la Escritura que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás ahí, Señor. Y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, Padre, aun cuando no estamos concentrados en un solo lugar, en un local, en un salón, en una iglesia, en un recinto, Señor. Tú estás en cada uno de aquellos lugares donde nos podemos encontrar, Señor, y donde ves que nuestro corazón está deseoso de querer oír tu voz, de tener comunión contigo, de hablar contigo, Señor, de recibir tu palabra y de podernos acercar a ti. Por eso, Señor, te agradecemos que nos das el privilegio de levantar nuestra voz a ti. Y queremos pedirte, Señor, que el Espíritu Santo siga hablando, Señor, aún en medio de estos tiempos, con mayor razón,
y con realmente importancia necesitamos, Señor amado, oír tu voz en estos tiempos. Ayúdanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos esté visitando y que tú estés dando la gracia, Señor, en cada familia, en cada persona, cada corazón que está dispuesto a oír tu voz, a escuchar el mensaje de parte tuya. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Háblanos a todos los que podemos oír tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a ver este tema. El tema le hemos puesto las vírgenes dispuestas a recibir al esposo. Es el tema de este mensaje. Y el objetivo precisamente de este mensaje es que nosotros podamos recibir precisamente de este tema una meditación, una reflexión, y también por otro lado que nosotros podamos comprender que los tiempos que estamos viviendo, a pesar de que son momentos donde muchas personas están mostrando una sensibilidad, una apertura a querer buscar a Dios, también vemos que son tiempos donde hay mucha dificultad, y sobre todo puede ser muy propicia la dificultad para aquellos que están conociendo de Dios, que empezaban a conocer a Dios, que están acercándose a Dios, o inclusive aquellas personas que tienen tiempo escuchando de la palabra de Dios, que de alguna manera en su vida, en su lucha espiritual, en su diario vivir, enfrentan momentos difíciles. Quiero decirle que también, a pesar de lo que estamos viendo en todo este tiempo, también son momentos de mucha dificultad para la iglesia, para los creyentes, para las personas que estamos buscando a Dios, y necesitamos por eso estar alertas. Y creo que ese es el propósito precisamente de que Jesús nos haya dado el relato, nos haya dado esta parábola que es conocida como la parábola de las 10 vírgenes, porque en ella el Señor quería precisamente mostrarnos un momento en donde nosotros tenemos que estar atentos a lo que acontece en estos tiempos, y es precisamente el objetivo de lo que vamos a estar nosotros revisando con el favor de Dios en este día. Para ello quiero invitarle que nos ayude precisamente ahí en su casa y podamos leer un texto ahí en su hogar. Usted puede leer este texto conmigo, quizás lo puede hacer en voz alta, o puede de alguna forma leerlo para usted solamente, como usted guste hacerlo. Y vamos a verlo aquí en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, el Señor nos habla esta parábola, y vamos a leer varios versículos. Y quisiera precisamente que nosotros pudiéramos a través de este mensaje recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a darle lectura a este pasaje de Mateo capítulo 25, el verso 1. Dice así la Escritura: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y cerraron la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco.
Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dice al final, nos dice el verso 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En que el Hijo del Hombre ha de venir. Y mire, amado, la verdad es que lo que nosotros aquí estamos observando es un momento en donde el Señor, al relatar este hecho, esta parábola, el Señor está precisamente refiriéndose a su pueblo, hablándole a los creyentes, y creo que ese panorama es muy interesante. Vamos a estarlo analizando. Había una disposición de las vírgenes de recibir al esposo, y esto se refiere a las iglesias, a los creyentes, a toda aquella persona que precisamente quiere buscar a Dios y se acerca a escuchar el mensaje, medita de la palabra ahí en su hogar, etcétera. Y hay personas que se están disponiendo precisamente a buscar a Dios y a buscar precisamente el momento en que Jesús regrese, estar preparados y listos. Eso lo vamos a estar observando en un instante. Pero mire, antes de entrar a este estudio, quiero precisamente que nosotros podamos comprender el contexto que hay en este panorama, es decir, el contexto de esta parábola. Si usted recuerda el capítulo anterior, Jesús está hablando acerca de distintas señales que estarían aconteciendo en esta tierra, señales que se verían y que estarían manifestando. Esas señales son conocidas como los eventos finales, es decir, distintos sucesos, distintas situaciones que estarán aconteciendo en el mundo, en diferentes partes, dice ahí, y estará viviéndose continuamente todas estas cosas. Si usted recuerda lo que habla el capítulo 24, pues nos habla de distintos eventos. Entre esas cosas nos habla de falsos cristos, hombres que vendrían diciendo: yo soy el Cristo. Y para tratar precisamente de tomar una posición, toman una posición de Cristo que no les corresponde, y este objetivo era para engañar a muchas personas. También nos habla de falsos profetas, es decir, falsos maestros, falsas personas que decían que traían un mensaje de parte de Dios, que ellos tenían un mensaje para nosotros de parte de Dios, pero ese mensaje no es un mensaje que realmente concorde, que esté de acorde a la palabra de Dios, que no sea de acorde a la Escritura, sino que es un mensaje que ha sido desviado del propósito original de lo que Dios nos habla en su palabra. Y entonces nosotros observamos precisamente otros eventos más. Jesús nos describe que habría guerras y rumores de guerras. Esos eventos están pasando, amado. Esos eventos suceden precisamente en este mundo. Las pestes, enfermedades, epidemias o pandemias que se están dando, y precisamente una de las que estamos nosotros viviendo en estos tiempos. La ONU acaba de decir, o dijo algunos días atrás, que esta enfermedad es una de las situaciones más complicadas que ha enfrentado precisamente esta organización. Y de alguna manera se cataloga como una enfermedad, el coronavirus, y esta enfermedad que ha propiciado una gran cantidad de muertos en distintas partes, ha propiciado que precisamente estas organizaciones internacionales se pronuncien de que es un evento lo cual ha generado más allá de lo que ellos esperaban. También Jesús nos hablaba de las hambres que hay en distintos lugares. Y amado, la verdad es que siempre que hay guerras, siempre que hay epidemias, vienen periodos de hambres. Entonces, de alguna forma, todas las situaciones tienen una conexión, estas circunstancias pueden tener conexión. Y Jesús nos hablaba de todas estas cosas, que cuando hay guerras, también nos decía Jesús, habrá terremotos. Y cuando hay este tipo de eventos, se suceden distintos eventos como tribulaciones, como el multiplicarse la maldad. Vemos que este es un evento que también acontece en este tiempo. La maldad, cómo se ha incrementado.
La maldad, los asesinatos. Mira, a pesar de que hay una enfermedad mundial y esta enfermedad está en muchos lugares, en muchos países, vemos que la maldad también está en el hombre. La maldad está en las calles. La maldad la vemos en las calles a distintas horas, quizás desde muy temprano hasta muy noche. Hay distintos tipos donde el hombre está haciendo lo malo. Por ejemplo, vemos un ambiente quizás en un sector de las personas que piensan que esto es un momento como de relajación, de distracción, y se reúnen a tomar y a beber en la esquina ahí con sus amigos, con sus compañeros, etcétera. Y algunas otras personas aprovechan para cometer ilícitos, robar, delinquir, querer hacer algún mal sobre otras personas. Vemos que la violencia se ha incrementado. Y la verdad es que aún ahorita la noticia que predomina a nivel mundial precisamente es esta pandemia. Pero la violencia, las muertes, los asesinatos, los robos, todo ese tipo de cosas aquí en México no eran precisamente temas desconocidos. Todos los días se escuchan y se ven, se observan, se leen noticias respecto a estas cuestiones. La violencia y la maldad, cómo se ha multiplicado. Jesús dijo, la maldad se multiplicará. También Jesús anunciaba que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchas personas se iba a enfriar. Y vemos cómo el amor de muchas personas se ha enfriado. Aún el amor natural, es decir, el amor hacia los propios hijos. Se ha enfriado el amor hacia los padres. Se ha enfriado precisamente el amor que debe de existir en esas relaciones. Hijos que abandonan a sus padres porque ya son mayores, son ancianos, o porque sienten que son una persona que puede interferir y puede intervenir para su desgracia o para mal en sus planes. Puede estorbar, así lo piensan, estorba para mis planes, es que si tú te vienes a vivir aquí, es que si tú estás aquí conmigo, ya no puedo hacer estas cosas. Y entonces hay hijos que ven así a sus padres. Estamos viviendo ese tipo de esos tiempos donde se ha enfriado el amor hacia su prójimo, es más, hacia la misma persona que les engendró o a su propio hijo. Vemos a mujeres que han matado a sus hijos. Hace unas semanas atrás había una noticia de una mujer había dado a luz y ella aventó a su hijo, a su niña, la había aventado ahí entre un edificio y una casa y quedó entre esas dos, entre los dos terrenos, entre las dos construcciones, en un hueco ahí. Y vinieron los rescatistas, los bomberos, hicieron un boquete en una pared para tratar de liberar y sacar a esa niña de entre las paredes. La liberaron y sabes, una de las paramédicos era una madre que estaba en tiempo de lactancia, es decir, estaba amamantando a su hijo, y le compartió de su leche a esa bebé para ayudarle a que recobrara precisamente el calor que necesitaba por haber estado tantas horas en ese lugar. Una mujer que no era la madre de esa criatura, y la madre de esa criatura actuando de una manera así. Eso sucedió hace ya algunas semanas atrás aquí en la Ciudad de México. Y escuchas casos así tan tristes, tan desalentadores. Lo que observamos es el incremento de la maldad y el enfriamiento del amor, la pérdida del amor. Es decir, el amor de muchas personas se enfriaría, dijo Jesús. Entonces, no hay duda, amado, no hay duda de que lo que estamos viviendo en estos tiempos son precisamente el cumplimiento de las señales que el Señor Jesucristo anunciaba ahí en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, anunciaba todos estos eventos y son cumplimiento, es decir, estas cosas se están cumpliendo, son distintos eventos que estamos nosotros presenciando, son cosas que estamos viviendo y es
eso es el anuncio. Es como esta historia que nos cuenta Jesús, donde de repente esas vírgenes escucharon por ahí a lo lejos una voz que decía: ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Es precisamente todos estos eventos, es una manera en la que Dios ha estado hablando. Es una forma también en la que Dios nos habla como personas, porque hay personas que no han querido atender a la voz de Dios a través de esta palabra, es decir, de las Sagradas Escrituras, y entonces Dios usa de su creación y de distintos eventos, situaciones que pasan en esta tierra, para también nuevamente Dios hablar a la humanidad y hacerle comprender que el esposo está por venir, es decir, que Cristo está por regresar a esta tierra. Él decía: van a acontecer estos eventos finales, vendrán estas características, habrá estas cosas, y ustedes deben de saber que el día se está acercando, que el día es próximo al momento en que Cristo regrese. Y esto es precisamente el contexto de esta parábola. Jesús nos describía esta parábola para que nosotros tuviéramos conciencia, amado. En Mateo, por ejemplo, 24. En Mateo 24 nos dice aquí en el verso 8, Mateo 24, verso 8, le doy lectura, dice: y todo esto será principio de dolores. Y todo esto será principio de dolores. Eso quiere decir que los principios de dolores es una referencia a que esto irá incrementándose. Es decir, esto irá de lo menos a lo más. De lo menos a lo más. Esos son los principios de dolores. Irá de lo menos a lo más. Y amado, realmente nosotros esto es lo que estamos observando. Es decir, este tiempo, lo que tú observas, no es algo que surgió apenas unas décadas atrás. El siglo pasado, ni siquiera los eventos que sucedieron el siglo pasado. Nosotros aquí hablábamos hace algunas semanas, por ejemplo, una pandemia que se originó en Estados Unidos, estuvo brotando fuertemente en España y se le conoció como la gripe española. El siglo pasado, es decir, en 1918, surge precisamente esa enfermedad allá. Se brota ahí en España y hay una gran cantidad de muertos en distintas partes de Europa y otros lugares del mundo, y murieron más de 50 millones de personas. Más de 50 millones de personas. Imagínate como que muriera la mitad de la población de México en esa enfermedad. Y eso fue solamente en un par de semanas, ni siquiera fue en un asunto donde transcurrieron cerca de varios años, no, realmente fue una enfermedad que azotó a esa región y que produjo mucho daño. Bueno, estas enfermedades, estas cosas que nos dice Jesús, ni siquiera surgieron el siglo pasado. Jesús las anunciaba desde hace 2000 años. Amado, y es lo que estamos nosotros viviendo. Es lo que nosotros estamos viviendo. Los eventos finales nos anuncian que Cristo viene pronto, el pronto retorno de Cristo. Esos eventos finales son lo que nos está diciendo, amado. Cristo ya está próximo a regresar. Y decíamos, los principios de dolores es una frase que hace alusión a que vendrán de menos a más. Vendrá de menos a más. Los terremotos, por ejemplo. Yo creo que no hay semana que no haya un sismo, un terremoto, si no en México, en algún otro lugar. Y la verdad es que se incrementan distintos movimientos en ese sentido de la tierra, y hay distintos movimientos. Hay un incremento de unas décadas, de unos siglos atrás a la fecha, se incrementaron precisamente los temblores. Las enfermedades, a pesar del avance de la ciencia, pues muchas enfermedades han podido ser atendidas, curadas, han podido ser controladas, han podido ser ahí cuidadas, como la pandemia del SIDA.
Pero la verdad es que de repente brota otra cosa, otro tipo de enfermedad que de repente nos agarra así como en curva. Nos agarra en un momento donde no sabemos qué hacer. Todas estas cosas manifiestan ese incremento de menos a más, cómo las cosas están aconteciendo. Y eso es lo que estamos observando. Bueno, Jesús dijo que eso pasaría. Son principios de dolores, y esos principios de dolores está haciendo alusión a la labor de parto. Por ejemplo, cuando a una mujer le vienen los dolores para dar a luz, esos dolores empiezan muy distanciados unos de otros. Pero conforme se acerca el momento del nacimiento, entonces esos dolores se hacen cada vez más próximos uno del otro. Y cada vez se hace más próximo uno de otro. Y cada vez más próximo uno de otro. Amado, también hace alusión a cómo en frecuencia incrementarán y los dolores vendrán constantemente o más frecuentemente en esta tierra. Distintas cosas afligen a los moradores de esta tierra, pero el llamado de Dios es este, amado, este alboroto que hay en la tierra, todo ese terror, ese miedo, esa preocupación, esa ansiedad que generan todos estos eventos, un sismo, o a lo mejor ahí el hambre, la guerra, una peste, una pandemia, todas estas cosas que empiezan a generar ahí alguna afectación. Vemos cómo las personas empiezan a tener gran aflicción, gran preocupación, y esto es precisamente lo que Jesús anunciaba. Amado, por eso debemos de tener claro y presente. La Escritura nos dice que Cristo está por regresar. Esa es la voz que se oye en esta parábola, donde se dice en la medianoche un clamor. En el versículo 6 del capítulo 25 dice: y a la medianoche se oyó un clamor que decía: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Salid a recibirle. Y como te mencionaba, yo creo que todos estos eventos han hecho que cada uno de nosotros estemos más sensibles a las cuestiones espirituales. Esta situación que pasa, lo que está sucediendo en otros países, que ha invitado y ha llevado aún a los mismos gobernadores, a personas que están en ciertas posiciones, reconocer su necesidad de pedirle la ayuda a Dios, a presidentes, gobernadores, a personas que están encargadas de atender distintas necesidades. Médicos, por ejemplo, en Estados Unidos se están reuniendo antes de entrar a su labor de atender a los pacientes, se reúnen ahí y hacen oración para pedirle a Dios que les ayude ante esta situación y que esté ayudando a los pacientes, que les ayude a ellos. Gente fuera de los hospitales se ha reunido a darles un poco de ánimo a las personas que están ahí trabajando en los hospitales con los pacientes que están enfermos de esa enfermedad, y empiezan ahí a entonar cantos, alabanzas, a glorificar a Dios. A través de esto buscan también traer una bendición a esos médicos que están trabajando en esto. Amado, yo creo que de alguna forma esto nos deja ver que hay personas que están despertando también a esta realidad. Es decir, son personas que están escuchando ese clamor. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y muchas personas están queriendo acercarse también a buscar a Dios, personas que quieren oír la palabra, personas que se conectan, por ejemplo, ahora a través del internet, personas que quieren que alguien les cuente, que les platique, les explique algo de las cosas de Dios, personas que están buscando precisamente algo relacionado a las cosas de Dios, personas que quieren oír el mensaje. Eso es lo que también nosotros estamos viendo. Es decir, en este tiempo también se observa ese grupo de personas que están queriendo escuchar el mensaje y oír la palabra de Dios. Entonces ahí está la voz de este suceso que está despertando el espíritu de muchas personas para que se acerquen a buscar a Dios. Sin duda hay personas que antes de este evento estaban ya buscando a Dios. Y qué bueno que de alguna manera, dice la Escritura, estos eventos no caen de sorpresa.
para aquellos que le buscaban a Dios, que ya estaban buscando a Dios. Pero también es una realidad que para muchas personas esto ha sido el inicio de empezar a acercarse a escuchar las cosas de Dios, escuchar el mensaje. La verdad es que es necesario, amado, que tomemos esta oportunidad, veámoslo como también un momento en donde todos tenemos que reconocer esa necesidad de acercarnos a buscar a Dios y estar conscientes de nuestra condición en esta vida, es decir, nuestro estado en esta vida, que en cualquier momento nosotros podemos partir, que alguna circunstancia ajena a nosotros, algo que no estaba precisamente dentro de nuestros planes, toma una ventaja, nos sale al encuentro, nos topa de frente y no podemos cómo evitarla, evadirla. Y esa es una realidad, amado. Estos eventos nos hacen entender que cualquier circunstancia puede ser algo a lo que no estábamos preparados. Por lo cual, amado, hay personas que están empezando a buscar a Dios. La verdad es que esta parábola lo dice el verso 25, el verso 1 del capítulo 25. Dice aquí, por ejemplo: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 10 vírgenes que se dan cuenta, se empiezan a percatar de los sucesos que están aconteciendo en su entorno, los eventos que están pasando en su entorno que ya describía Jesús anteriormente. Y esas vírgenes despertarían, y esas personas despertarían, y esos individuos estarían despertando a su condición, y entonces se darían cuenta que tienen que prepararse porque tiene que venir el esposo, vendrá el esposo y quieren recibirlo. Entonces, aquí nosotros vamos a ver ahora la disposición. Estas vírgenes, lo que describe el capítulo 25, verso 1, describe a personas que están dispuestas a recibir al esposo. Porque han despertado, porque han reconocido su necesidad de Dios, porque saben que lo necesitan, porque entienden. Y a lo mejor, como decíamos, no todos han empezado a partir de esta situación a darse cuenta que necesitan acercarse a Dios. Pero quizás puede haber personas que hace tiempo vino Dios a sus vidas y de repente empezaron a descuidar su vida espiritual. Quizás hace años atrás, quizás hace tiempo atrás, quizás vino Dios ahí en una etapa muy importante de tu vida, en la juventud, al inicio de tu matrimonio, en un momento particular vino Dios a tu vida y empiezas a descuidar tu vida espiritual y empiezas a apartarte de las cosas de Dios. Acontecieron cosas quizás en tu vida que empezaron a generar desánimo, desaliento y empezaron a distanciarte de Dios. Pues seguramente Dios aún ahora en estos tiempos vuelve a hacerte un llamado a tu vida. ¿Sabes? No debemos desaprovechar estas oportunidades. Es el tiempo de buscar a Dios y de darnos cuenta. Ahí está la voz, ahí está ese clamor que se escucha de que el esposo está por venir y tenemos que darnos cuenta de ello. Amado, entonces este clamor que se anuncia precisamente es para que las personas estén buscando a Dios. Las personas estén buscando precisamente en este tiempo a Dios. Y hay una disposición, eso es lo que nos muestra esta parábola. Nos muestra una disposición de personas a querer recibir a Cristo nuevamente. ¿Esto sabes de qué nos habla? De un despertamiento espiritual. En otros tiempos se le ha conocido también como un avivamiento. Es decir, se le conoce como un avivamiento, un despertamiento, donde las personas están precisamente recobrando su interés, están realmente despertando a su necesidad espiritual y entonces empiezan a acercar a Dios. Y amado, la verdad es que una circunstancia como esta puede darle un giro. Es decir, todo lo que estamos observando es muy penoso, es muy doloroso ver personas que mueren, personas que están muriendo por millares, que personas que están falleciendo en millares de personas, pero también por otro lado es un momento en donde esto puede convertirse en una situación donde puede ser para bien también para el hombre, es decir, en donde toda esta pandemia puede generar ese despertamiento espiritual en muchas naciones, como se observa.
Están personas despertando a su condición espiritual. Seguramente esta parte de la Escritura, muy relacionada con los eventos finales, también nos invita a orar a los creyentes para que ese despertamiento se consolide, se concrete, ese despertamiento espiritual se concrete, porque imagínate, después de que pase la pandemia, después de que pase estas cosas en la tierra, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá? La gente se sacudirá, la gente dirá, no pasó nada, volvamos a nuestra vida, porque mañana moriremos. Comamos y bebamos porque mañana vamos a morir, y quizás muchas personas regresarán a su vida común, habitual. Pero esto puede ser también algo que dé un giro a la situación que vemos en nuestra tierra, en nuestro país, en esta nación, en México. Donde haya un despertamiento de personas, un despertamiento de hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, que estén despertando precisamente a buscar a Dios con una consagración, a buscar a Dios con una verdadero corazón vuelto a Dios. Entonces estas vírgenes se dispusieron a recibir a Dios. Y creo que eso lo vemos en este tiempo. En este tiempo hay grupos de personas que están con esa expectativa, la expectativa de ver el regreso de Cristo. Y eso es lo que nos describe esta parábola. Las mujeres, las vírgenes representan a todo creyente, a las iglesias, a las congregaciones, aquellas personas que son cristianas y que anhelan la venida de Cristo, aquellos que han recibido la gracia de Dios en su vida, representan precisamente, esas vírgenes representan a todo creyente que anhela la venida de Cristo, que anhela el retorno de Jesús. Y seguramente aquí hay personas que nos escuchan que anhelan la venida de Cristo, que aman su venida, como dice la Escritura en Timoteo, que aman su venida. Hay creyentes que aman su venida, que anhelan que Cristo venga, que esté ese anhelo, hay ese anhelo en su corazón de que Cristo ya regrese, y eso es signo de que es un cristiano, de que es un creyente, de que anhela que Cristo venga pronto, venga por él y venga precisamente a establecer su reino de aquí para toda la eternidad en este tiempo. Es decir, Cristo venga a establecer para todos los siglos su reino. Amado, y hay personas que están ahí anhelando eso. El esposo de esta parábola es Cristo mismo. El aceite es una figura que representa al Espíritu Santo, y nos habla de esas vírgenes que tenían unas lámparas, estaban encendidas, pero algunas de estas vírgenes no tenían aceite de reserva. No había algo ahí que les ayudara a mantener con su lámpara encendida. No estaba ese aceite que les pudiera ayudar para permanecer con con la lámpara encendida. Pero podemos decir que este grupo de vírgenes que nos habla la Escritura es de manera general un grupo de cristianos, creyentes. Puede ser un hombre, una mujer, un joven, un anciano, una persona adulta, cada persona que está anhelando la venida de Cristo. Y hay personas que están haciendo ese esfuerzo, es decir, personas que están con esa expectación de estarse preparando para cuando Cristo regrese. Personas que se preparan, y por eso antes de toda esta contingencia hay personas que estaban ahí buscando la palabra de Dios en las iglesias, estando en casa, estando ahí con familiares, con personas, en su trabajo, buscaban a Dios y estaban ahí precisamente en alguna situación. Es decir, cuando estaban ahí tenían la oportunidad, el momento, buscaban la palabra de Dios, el consejo de Dios, se reunían para adorar a Dios, para cantarle a Dios, estaban en esos lugares. Y podemos observar que hay personas que hacían ese esfuerzo, que estaban precisamente buscando prepararse para el regreso de Cristo. Aquellas personas también que siguen en su casa orando y buscando a Dios en sus vidas, seguramente se siguen esforzando. Se esfuerzan por vencer la tentación, la lucha espiritual. Creyentes que en las situaciones que viven, ya sea en la casa, en el trabajo, ahí en algún otro lugar, están enfrentando todas estas situaciones y se esfuerzan porque se están preparando para el regreso de Cristo. Creyentes que se esfuerzan a vencer la carne, a luchar contra las pasiones, a dejar todas aquellas cosas que le contaminen en el sentido espiritual, que
afecten su vida espiritual, que le lleven a descuidar la vida espiritual. Esas personas que están luchando en contra de todas esas cosas. Ponen un empeño aquellos cristianos en luchar para profundizar en las verdades de la Escritura, leen la palabra, le dedican el tiempo, ora con la familia, está haciendo alguna otra labor donde edifique su vida espiritual y edifique a la persona que está a su lado. Esas son las personas que se están preparando precisamente para el retorno de Cristo. Y cuánto más en esta situación donde no podemos estar quizás en este lugar, aquí reunidos un día como hoy, juntos alabando a Cristo. Podemos hacerlo a través de este medio, pero también tú lo puedes hacer el día de mañana ahí con los que están contigo, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, o con algún vecino, algún hermano, alguna persona que viva ahí cerca de ti y que puedan reunirse con ese objetivo, es decir, orar, buscar las verdades de Dios, ver la palabra de Dios. Y esas personas seguramente son los que se empeñan y se esfuerzan para poder estar preparados para cuando Cristo regrese. Imagínate, estas personas son parte de esas 10 vírgenes que están ahí alistándose. Esas vírgenes que cuando se enteran de que algún creyente está en necesidad, va y le extienden la mano y dicen: hermano, aquí estamos, mira, vamos a apoyarte, vamos a ayudarte. Esas vírgenes, esos cristianos que cuando saben que una persona está en necesidad, le hablan la palabra de Dios, le predican el Evangelio, tienen necesidad espiritual y le comparten las verdades del Evangelio. Son esos cristianos, esos creyentes que están precisamente preparados para hacer esa labor. Aquellos que dan de su tiempo para compartir quizás para otros. En nuestro tiempo esta necesidad, amado, la pandemia, la enfermedad, quizás nos impide estar reunidas decenas, centenas de personas reunidas aquí en un lugar, pero no nos impide el hecho de poder acercarnos a una persona con las precauciones y medidas que han anunciado las autoridades, pero para darle testimonio, orar por él, para decirle que tenga él confianza, esperanza, y seguramente eso es lo que ese cristiano, ese creyente que ama la venida de Cristo estará haciendo en este tiempo. Amado, también es un tiempo para echar mano de la oración. Sabemos cómo por medio de la oración Dios ha hecho cosas grandes. Dios contestando oraciones de gente humilde, de gente que se humilla delante de Dios. Dios ha hecho cosas maravillosas, contestando oraciones, haciendo maravillas, manifestando su poder, manifestando su bondad, su misericordia. Y quizás son los tiempos en los que nosotros necesitamos echar mano precisamente de la oración para pedir por esas personas que están ahorita en un hospital, que algunos están próximos a morir. Quizás no lo conocemos, no sabemos ni su nombre, no sabemos quién es, pero algunos de ellos, en el caso de esta enfermedad, han sido aislados, ni sus propios familiares están ahí presentes, y esto es sumamente doloroso, amado. Imagínate, personas que están quizás en la puerta, en el umbral para pasar a la eternidad, y entonces están próximos ahí a morir, y no está su hijo, no está su esposa, no está aquella persona con la que convivió muchos años en esta vida, no está esa persona que le alentó, le animó, o quizás le hizo alguna llamada de atención a su vida. No está ahí con él o con ella. Y amado, hay personas que se encuentran en un estado así, pero para Dios eso no es imposible. Quiero decir que Dios sí está ahí al lado. Dios puede ayudar a esa persona, a darle consuelo, a darle fortaleza, a mostrarle, a revelarle, a manifestarle el camino a la salvación. Hay enfermeros, enfermeras, creyentes que están compartiendo la palabra de Dios, que oran por esas personas. Quizás los pueden tener de una forma más próxima, les comparten la palabra, les hablan de Dios. Hay médicos que les testifican, que oran por ellos, y Dios puede usar esta situación también para ayudar a esas almas, y si en algún momento ellos parten, puedan partir a la gloria eterna, poder encontrar un consuelo en la eternidad.
Y gloria sea a Dios que en su misericordia extiende precisamente estos momentos. Ahí observamos a esos cristianos, a esos creyentes, a esas vírgenes que se están preparando para el retorno de Cristo, porque están trabajando en los intereses de su Señor, porque están orando, porque hacen la misericordia, porque manifiestan el amor, porque son cristianos que les duele en su corazón ver en este mundo personas que están muriendo por causa de esta pandemia, por causa de estas condiciones que estamos viviendo, o por otras cuestiones también más, la violencia, los secuestros, aún cosas que la persona de alguna forma ni siquiera esperaba, eventos que vienen de repente a su vida y que cortan la vida de ellos. Pero hay cristianos que se duelen precisamente por esos hombres, por esas mujeres, por esos ancianos, por esos niños, por esas almas que están enfrentando momentos difíciles. Entonces aquí podemos pensar que esas 10 vírgenes tienen una meta. Y a través de esa meta, amado, eso les lleva precisamente a estar preparándose. Esas 10 vírgenes, las vírgenes que desean el regreso del esposo. La meta es estar preparadas para cuando el esposo regrese. Esa es la meta en un cristiano. Esa es la meta en un verdadero creyente. Y quiero decirte algo, amado. La realidad es que no debe de haber, no debe de existir otra meta que sea mayor o que esté por encima de la meta de estar listo para cuando Cristo regrese. Si un cristiano, si un creyente ha perdido el enfoque a la meta principal en su vida, y es decir, esa meta no es estar listo para cuando Cristo regrese, entonces ese cristiano está desorientado, ha perdido la brújula, ha perdido las instrucciones y el mapa que le guían al lugar al cual Dios le ha preparado, es decir, a donde Dios quiere llevarlo. Ese cristiano se ha desubicado, se ha perdido la dirección, ya no le funciona ese GPS, de repente, de alguna manera lo lleva a otro lugar donde él no quería estar, amado. Y seguramente hay cristianos que han perdido esa meta de estar preparados para cuando Cristo regrese. Hay cristianos que no se están preparando, hay cristianos que han descuidado su vida espiritual. Mira, es importante tu familia, es importante tu trabajo, es muy importante tu salud, es muy importante el desarrollo profesional que tú tengas, las actividades que estés planeando hacer más adelante, sean personales, familiares, sea en el ámbito profesional, sea en alguna cualidad, es decir, en algo que tú busques realizar en esta tierra. Pero si esas metas están por encima de tú estar listo a cuando Cristo regrese, amado, quiero decirte que ya no realmente son metas válidas, ya no son metas que realmente tenga la razón de darles ese lugar. Es decir, amado, tú te has equivocado. Le has dado mayor peso, mayor importancia a esas metas. Has puesto por encima esas metas a la meta de estar listo cuando Cristo regrese. Y yo aquí quiero preguntarte, ¿cuál es tu meta en este día? ¿Cuál es la meta que tú tienes como cristiano, como creyente, como una persona que buscas a Dios? ¿Cuál es la meta que tú tienes, amado, en este tiempo? La meta principal es estar preparado para cuando Cristo regrese, porque esa debiera de ser. Todas estas señales, todas estas cosas nos dicen, recuerda lo que nos dice ahí la Escritura: a medianoche se oyó un clamor. Todo lo que está aconteciendo, todo lo que podría acontecer en los años futuros, es decir, posteriores, en los siguientes años, todas las cosas que podrían acontecer, nos hacen este anuncio: ahí viene el esposo, ahí viene el esposo, está próximo a regresar, ya viene en camino, está pronto a regresar el esposo. Y amado, la pregunta es si tú y yo estamos listos para eso. Cuando el esposo regrese, ¿estamos listos? Ese es el peligro, amado, que las metas de este mundo hayan ocupado un lugar por encima de esta meta principal que debe de haber en el creyente y en todo ser humano. Debe de haber esta meta: prepararse para el encuentro de su Dios, prepararse
para encontrarse con Cristo Jesús. Prepararse para cuando Cristo regrese y llegue el fin de todas las cosas y llegue el final de la existencia del hombre sobre esta tierra, y entonces venga una eternidad, y esa eternidad estará definida según el juicio de Dios y las obras que nosotros hicimos. Habrá una sentencia para los que hicieron lo que agradó a Dios y cumplieron la voluntad de Dios, estuvieron en la gracia de Dios, alcanzaron la salvación ofrecida de parte de Dios para el hombre, y ellos estarán en la vida eterna, en el paraíso. Pero aquellos que despreciaron, descuidaron y no atendieron el llamado de Dios, pues definitivamente, amados, no es el paraíso, es la condenación eterna. Por ello es importante, amado, que cuando vienen estos clamores, estos anuncios, cuando vemos que estas cosas están sucediendo, tenemos que prepararnos. En el verso 5 y verso 6 del capítulo 25 de Mateo: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Vuelvo a leer el verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Entonces decíamos que las vírgenes hacen alusión a esas personas, a esos creyentes que se están preparando para el regreso de Cristo. Y nos dice que esas vírgenes tenían la disposición, estaban preparándose para que Cristo regresara, el momento en que Cristo regresara. Pero también nos dice que como el esposo tardó, ahora dice aquí, tardándose el esposo, dice el verso 5, cabecearon todas y se durmieron. Cabecearon todas y se durmieron. ¿Sabes? Esa medianoche representa el peligro. Representa el peligro de que el hombre descuide su meta principal, su objetivo, y me refiero al creyente, a una persona en esta tierra, ponga su atención en las cosas de este mundo. Y entonces aquí eso es lo que la Escritura hace alusión al dormir en el sentido espiritual. Una persona que duerme espiritualmente, duerme para las cosas espirituales, pero está muy activo, muy vivo, muy despierto, muy dispuesto, muy solícito, muy deseoso de querer tener, alcanzar y obtener las cosas de este mundo. Pero en lo espiritual parece que no tiene trascendencia, no tiene interés, ni importancia, ni peso en su vida. Bueno, lo que nos dice aquí la Escritura, que esa condición también se puede dar en un creyente. Amado, un creyente puede caer en esa situación. Es una advertencia, es como un mensaje donde Jesús está incluyendo una exhortación y una amonestación para todo creyente que cuide su vida espiritual y no caiga en el peligro de que al pasar el tiempo su vida se desilusione, se desanime, se desaliente. Al pasar los años en el cristianismo, al pasar la vida cristiana, esa persona se acostumbre a esa vida, pierda los objetivos, los propósitos de estar listo y preparado, empieza a cabecear, empieza a dormitar, empieza ahí a bajar la guardia, empieza a descuidarse en el sentido espiritual, empieza a desanimarse. Las palabras de este libro ya no le producen una pasión, un fuego, un anhelo. La alabanza ya no despierta en él el interés de glorificar y exaltar a Dios. Las reuniones no son de suma importancia para esa persona. Descuida su comunión espiritual, descuida su lectura, descuida su vida espiritual. Esa persona está cayendo en el peligro de la medianoche. Y ese es el llamado que también hay en esta parábola, amado, que ante las cosas que nosotros estamos viviendo también puede venir este peligro. Y sabes, por un lado seguramente Dios está tratando con todas estas cosas, trabajando con la gente, con la humanidad, tocando corazones que antes estaban dormidos. Pero también esto puede ser un arma donde el diablo ahora pueda trabajar también en los cristianos, en los
creyentes y empiecen a dormitar en el sentido espiritual, y empiezan a descuidar su vida espiritual, y empiezan a bajar la guardia, y empiezan a perder el fervor y la pasión por las cosas espirituales, como algunas personas en medio de una pandemia piensan que son vacaciones. Algunos cristianos piensan que es un tiempo de light, de relax, de vacaciones, y que entonces descuida su vida espiritual. Y esto le perturba y le afecta en su caminar con Dios. Es el peligro de la medianoche. La medianoche, vamos a verlo aquí en la presentación, el peligro de la medianoche. El punto 3, el inciso A, la medianoche representa un peligro para todos los creyentes. Ya es un peligro para la humanidad. Muchas personas están cautivas en el reino de las tinieblas. Están cautivas ahí, pero el peligro es ahora para los creyentes. El no estar en un lugar, el no ver a un hermano, el no acercarse a otra persona, a otro creyente, amonestarse los unos a los otros, el vivificarse, el llevarse en las oraciones, el amonestarse en el amor precisamente para ayudarse en estas cosas. Alguien empieza a bajar la guardia en el sentido espiritual. Si estando juntos a veces esas cosas pasan, ahora estando distantes, ahora no pudiendo estar en un lugar donde nos veamos, terminando la reunión, saludemos unos a otros, preguntemos cómo está tu vida, o quieras testificar, o quieras comentar, o quieras pedir ayuda y digas, hermano, mire, me pasó esto el día de ayer, antier, en mi trabajo viví esta situación, mi familia pasó esto, y recibes quizás la ayuda de un hermano espiritual, el consejo de la palabra de Dios viene a tu vida por medio de estos medios, la misma iglesia, el cuerpo de Cristo. Y amado, de repente esto se ha perdido. Por un tiempo no está en esa posibilidad quizás de estar aquí todos juntos. Que no sea que este tiempo también sea un descuido espiritual, se convierta en un descuido espiritual en nuestras vidas. ¿Qué pasará el día de mañana? ¿Qué pasará el día martes, el miércoles, a la mitad de la semana? ¿Cómo estará tu vida espiritual? Cuán importante es, amado, que tú estés observando que hay un peligro en este tiempo también. El peligro de la medianoche es que tú y yo nos descuidemos, bajemos la guardia, no estemos expectantes, hayamos perdido la meta principal y también, sobre todo, estemos de alguna forma distraídos con muchas cosas de este mundo y no atentos a esa meta principal, alistarnos para el retorno de Cristo. En un sentido natural, esta parábola ocupa una realidad natural, es decir, una realidad natural. Quiere decir que la noche fue hecha para dormir, ¿verdad? La noche fue hecha para dormir. Eso es en el sentido natural. La noche fue hecha para dormir. Precisamente ese es el peligro en el aspecto espiritual. Que lo común, la gente dice, lo común es tiempo de dormir. La noche es para dormir. Este mundo ve la noche como un tiempo para dormir, pero en el ámbito espiritual, amados, nosotros no podemos pensar así. Cuando hay muchas cosas que están viviéndose en esta tierra, la violencia, la maldad, el pecado, muchas cosas que acontecen en este mundo, ese no es el tiempo de dormir. Eso representa las tinieblas y la oscuridad en la que estamos viviendo, pero en el ámbito espiritual no es común que un creyente esté durmiendo, más bien se tiene que mantener vigilante, velando todas las cosas que acontecen a su alrededor, estar precisamente cuidando. El peligro de la noche o de la medianoche, como habla aquí la parábola, es que es más fácil perder la meta espiritual, amado. Es más fácil que tú y yo perdamos la meta espiritual. Mira lo que nos dice aquí Romanos, vamos a ver el capítulo 13, el versículo 12 al 14. Romanos capítulo 13. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día,
honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El Espíritu Santo a través del apóstol está haciendo un contraste de lo que acontece en la noche y cómo los creyentes, aun cuando están en un mundo donde hay noche, donde está la oscuridad, donde están las tinieblas, cómo se debe de conducir un creyente. Y el contraste es que aunque en la tierra o en este tiempo está avanzada la noche, dice aquí, recuerda que se aproxima el día, está próximo a amanecer. Eso quiere decir, es una figura de que Cristo ya viene. Cristo ya está próximo a regresar. Eso nos está diciendo, aunque la noche está avanzada, no te olvides, que no se te escape esta meta principal. Tienes que estar preparado para recibir el amanecer, ese sol de justicia que resplandecerá en los cielos, es decir, Cristo, el Hijo de Dios, cuando aparezca en las nubes con su gloria, con su poder. Tendremos que estar preparados para recibirlo, amado. Y ese es el llamado que nos hace el Espíritu Santo hoy, amado, a que nos alistemos. Entonces se acerca el día. Tenemos que andar honestamente y dice, descarta, quita, no en las glotonerías, en las borracheras, en la pachanga, en la embriaguez, en la ligereza, en la tibieza, en el permiso, ahí en el coqueteo, en el desliz y cayendo en estas cuestiones, es decir, en las lujurias, en las pasiones sexuales, en las cosas de este mundo, no estando ahí en las envidias, en los resentimientos, en los problemas, en las contiendas. Y amado, ese es también algo muy importante, que si tú tienes que alistarte y arrepentirte y restaurar una relación, es decir, reconciliarte con tu hermano, no tardes en hacerlo. Si tienes que restituir, arreglar una situación con tu prójimo, hazlo, amado. Ponte a cuentas con tus amigos, con tus enemigos. Ponte a cuentas con aquellas personas que en algún momento tuviste algún mal, algún daño, alguna afrenta, algún mal hubo entre tú y él. Arréglate con ellos. Y nos dice al final, no proveáis para los deseos de la carne. En medio de este tiempo, amado, es más fácil que las tentaciones y los placeres estén al por mayor. Proveer para los deseos de la carne, los deleites. A veces en un clic, a veces en un toque que le das ahí al teléfono, ahí está el acceso, está al alcance ahí las inmoralidades, la maldad, el pecado, la ligereza. En los comentarios, en los chats, en alguna cosa banal. No estás realmente velando, te estás dejando llevar por este tiempo donde la noche está avanzada. Y recuerda, como la noche en un sentido común es una noche en donde avanza, la noche es para que las personas duerman. ¿Sabes? Esto puede ser tan delicado que en un parpadear tu vida puede dar un giro. Es decir, es tanto el sueño, es tanto el peligro que hay en la noche, que en un parpadear tu vida puede dar un cambio. Quiero decirte, por ejemplo, hace algunos años, yo iba constantemente a Puebla. Y en una de esas ocasiones, varias ocasiones fueron hermanos conmigo, pero en una de esas ocasiones me tocó ir a mí solo. No podía, no habían otros hermanos que pudieran acompañarme y me tocó ir. Ya pasaba de la medianoche el regreso y estaba yo sumamente cansado. Venía manejando en la carretera y de repente empecé a sentir el sueño tan fuerte en mi vida que un instante cerré los ojos, un segundo. Y de repente al abrir los ojos di un volantazo. Gracias a Dios no había ningún otro carro, ni atrás, ni adelante, ni a mi lado derecho, pero había el riesgo precisamente de tener un accidente. Cuando abrí nuevamente los ojos y di el volantazo, sentí un frío de mi cabeza hasta los pies, porque un instante me pudo haber cobrado un gran accidente ahí, un percance, un daño. Quiero decirte, así es el peligro de la medianoche.
un parpadeo. En un instante, tu vida puede dar un giro a causa de tu descuido, a causa de no velar, a causa de no estar alerta, a causa de no estar atento. Amado, la medianoche representa también el peligro en el que estamos viviendo. Y un creyente no debe de desconocer esto, no debe de ignorar esto, el peligro que existe en este instante, en este tiempo. Amado, no estamos aquí juntos. Dios está con nosotros ahí en nuestras casas. No descuidemos nuestra comunión con Él, y en la medida de lo posible también retroaliméntate con otro hermano, con otra persona que busque a Dios. Anímense en las cosas espirituales y busquen precisamente ayudarse para seguir en el camino de Dios. Es más fácil que nos descuidemos en este tiempo, amado. Recordemos a David, cuando era el tiempo de salir a la batalla. Era el tiempo de que los reyes salen a la guerra, a la batalla, y David se quedó en su casa y se levantó ya muy tarde. Al atardecer se levanta y entonces empieza ahí a asomarse por la terraza y mira a una mujer que está ahí desnuda, y entonces viene una caída a su vida, viene un tropiezo en su vida, y una situación le lleva a otro pecado más y a otro más, y cayó seguramente de una forma muy, muy seria. En ese momento cayó el rey David, en un descuido, amado. El caso de Pedro también, cuando el mismo maestro le decía: Pedro, tienes que estar velando, tienes que estar orando, velad y orad para que no entréis en tentación. Le decía a Pedro y a todos los demás discípulos: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Era el tiempo de estar alertas, atentos, y en ese sentido espiritual, amado, es lo mismo que nos dice el Espíritu Santo también. Es el tiempo en donde nosotros tenemos que estar alertas, no descuidando nuestra vida espiritual, no bajando la guardia. Esa es la realidad también de esta parábola. Hay un riesgo en la medianoche, pero ese riesgo le podemos agregar este otro punto, el inciso B, que no todas las vírgenes se esmeraban en la meta, amado. Y esto es lo que estamos planteando. No todas las vírgenes se esmeraban en la meta. No todas se estaban esforzando, no todas eran diligentes. Dice que 5 de ellas, ¿cómo las describe? Eran insensatas. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Qué quiere decir la palabra insensata en la Biblia? La palabra insensata quiere decir necio, ligero, que no prevé las cosas que pueden venir más adelante. Por ejemplo, el proverbio dice: el avisado ve venir el mal y se esconde. Él ve venir el mal y se esconde o se aparta. Es decir, cuando una persona observa que algo va a ser para su desgracia, para su mal, toma medidas, es prudente, se aleja, se aparta de ese camino, no sigue en esa misma dirección, porque sabe que le implicará un peligro en su vida espiritual. Pero también dice que el necio o el insensato pasa y recibe el daño. El insensato va a pasar por ahí y va a recibir el daño. Amado, las insensatas nos refiere a esas 5 vírgenes que no se estaban alistando. Y nos dice que ellas tenían unas lámparas, las 5 tenían lámparas, pero no tenían un recipiente de aceite como de reserva. No tenían un aceite que pudiera suplir una necesidad para un momento después. Se descuidaron. Y eso habla precisamente de que ellas perdieron el interés. Perdieron el interés, amado, de estar prevenidas. El aceite, recuerda, el aceite aquí es una figura del Espíritu Santo. Se sentían suficientes. Sentían que con el que tenían en sus lámparas ya era lo necesario. Ya con eso bastaba. Tenían ya lo necesario para poder estar ahí. Eso quiere decir que no eran personas que buscaran más allá de lo que tenían en ese instante. Vamos a ponerlo en un sentido más práctico. No era un creyente que si oró en la mañana, dice: bueno, pues ya oré en la mañana, ya no voy a orar en la tarde, ¿para qué oro? Pues ya oré, ya se sentía lleno, ya se sentía pleno. Y entonces estas vírgenes representan a aquellas que no reconocen su necesidad.
Y su necesidad les va a impulsar a buscar y a pedir y a rogar y a buscar en la palabra y a estar buscando lo espiritual y tener esa hambre y esa sed de las cosas espirituales. Estas vírgenes descuidaron su vida, bajaron la guardia, se sintieron autosuficientes, sentían que ellas podían por sí solas. Quizás el año de caminar con Cristo, es decir, los años de conocer a Cristo, quizás confiaban en su sabiduría, con su conocimiento doctrinal, quizás confiaban en su experiencia, quizás confiaban en muchas otras cosas, en que tenían dinero, en que tenían la alacena llena, en que tenían ahí buena salud, en que tenían estas cosas, en que estaban suplidas estas necesidades en su vida. Es que nada más es cuestión de tiempo, esperamos, pasan los males aquí, esta temporada de contingencia, esta cuarentena, y nosotros regresamos a nuestra vida. Y quizás confiaban en sí mismos, no reconocían su dependencia de Dios. Amado, cuán importante es que nosotros entendamos, hay un peligro en la medianoche. En sí la medianoche ya es un peligro. Y si nosotros bajamos la guardia y nos descuidamos, no somos prudentes y no somos de esas vírgenes que fueron precisamente prudentes, deseosas de buscar lo espiritual, reconocían su necesidad y clamaban a Dios y buscaban y tenían una reserva y se llevaban más del aceite que quizás cabía en sus lámparas, llevaban otro frasco ahí con reserva, por decir de alguna manera, preparadas para el momento de la escasez, como los momentos que pudiéramos estar viviendo. Estaban preparadas para los momentos de escasez, para cuando faltara a lo mejor la reunión, un momento donde estuvieran ahí junto con otros hermanos, pero ellas están buscando de manera personal, comprando el aceite, yendo al que lo vende, yendo al que lo da, viendo a Cristo precisamente, que es el dador de ese aceite. Amados, nosotros tenemos que estar entendiendo, no es un tiempo para bajar la guardia. Debemos de esmerarnos en esta meta. Y otro peligro que tiene la medianoche es el diablo, amado. El diablo es un ser que no descansa, es un ser que no duerme, es un ser que no tiene misericordia, que no da tregua. En las guerras a veces se declaraban, se anunciaban, ¿saben qué? Los bandos decían, vamos a dar un tiempo de tregua. Hay una necesidad mayor, hay una situación que atender, hay algo que se tiene que darle prioridad, y acordaban las dos partes, o esas partes acordaban un cese al fuego. Yo quiero decirte, en el ámbito espiritual, el diablo no da tregua. El diablo no hace recesos, descansos, no se compadece. Todo lo contrario, amado, es cuando más ataca. Es cuando más está ahí buscando la ocasión y el momento para destruir la vida espiritual. Y esto es también la otra parte que no debemos de ignorar. El adversario que nosotros tenemos, el enemigo que está luchando para que en medio de esta situación haya personas que sean destruidas, desbaratadas. Y seguramente ante una pandemia como esto, le siembra a muchas personas en su corazón las ideas y decirle, mira, pues si Dios es bueno, ¿por qué hay tantas enfermedades? ¿Y por qué tuvo que morir esta mujer? Mira, dejó a sus hijos, dejó a su esposo, o este hombre dejó ahí a su familia. Ahora, ¿cómo se van a sustentar esas personas? ¿Cómo las personas van a sobrevivir y subsistir? Y seguramente a través de la calumnia, que es una de sus armas, está difamando a Dios delante de los hombres. Calumnia a Dios delante de los hombres y dice que si Dios es bueno, ¿por qué permite que acontezcan todos estos males y estas desgracias? Pobre gente, mira gente inocente, mira esta gente cómo está padeciendo, está sufriendo, está ahí muy mal. Y bueno, le echa la culpa a Dios. Pero de alguna manera, amado, también la Escritura nos revela que el diablo es padre de mentira. Eso no lo debemos ignorar. Es padre de mentira, es decir, siempre acostumbrado a mentir. Ha usado la calumnia. También debemos de entender que este adversario, amado, está enojado contra el hombre.
Dice Apocalipsis: ay de los moradores de la tierra, el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabe que le queda poco tiempo. Ay de los moradores de la tierra, y es un ay de lamento, y está buscando que aún en medio de estas situaciones, amado, él quiere llevarse a muchas personas, destruir las vidas de esas personas, destruir a esas personas. Recuerda lo que nos dijo Jesús sobre el diablo. Dice que él es el ladrón que vino a matar, hurtar y destruir. Él vino a cegar a esta tierra, es decir, Él vino a matar a los moradores de esta tierra. Él vino a quererles quitar la vida porque quiere precisamente destruir a los moradores de esta tierra. El diablo ha venido precisamente a hacer ese daño a la humanidad porque Él no quiere que el hombre se salve, que el hombre encuentre la salvación, la redención. Él vino a destruir al hombre. Lo hizo desde el Edén con su plan, haciendo que el hombre cayera, pecara. Y con ello sabía el diablo que vendría una desgracia para la humanidad. Entre esas desgracias vino la muerte. No solamente vino una separación de Dios, lo cual era las peores de esas consecuencias, estar separado de Dios, pero también contrajo la muerte, es decir, conllevó la muerte, y el diablo sabía que eso vendría. Por eso llevó al hombre a desobedecer a Dios, es decir, incitó al hombre a que el hombre desobedeciera a Dios. Dice la Escritura aquí en Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8, mira: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Pedro, o más bien es el Espíritu Santo, amado, es el Espíritu Santo que nos revela ese mensaje a través del apóstol Pedro, diciéndonos cuáles son las formas de que este ser actúa. Es un ser despiadado, es un ser ahí que está buscando el momento para lanzar su ataque en la oscuridad. En el momento de la oscuridad quiere lanzar su ataque para devorar a la presa. El diablo aprovecha estos tiempos también, amado, para devorar a muchas personas, a los incautos, a los simples, a los que están desanimados, a los que se alejan de las cosas de Dios, aquellos que están distanciando, aquellos que bajaron la guardia. El diablo querrá aprovechar este tiempo para destruir tu vida espiritual, es decir, todo lo que Dios ha estado haciendo en ti, el amor, la compasión, un corazón transformado, una visión diferente de la vida. Todo eso querrá venir a desbaratar el diablo con su estratagema, con sus maquinaciones, con sus planes. Él querrá precisamente hacer que tú te desvíes, te apartes de Dios, te alejes de Dios, amado, por lo cual debemos de estar velando. No permitas que estas cosas vengan. Quita todos esos pensamientos de desánimo, quita esas ideas ahí que empiezan a generar en ti una tristeza, una aflicción ahí en tu alma, para desconfiar de Dios, para dudar de Dios, para pensar que Dios se ha olvidado de ti. Eso viene del diablo. Eso no procede de parte de Dios. Esas cosas no son de parte de Dios. Mejor quita esas cosas. Son las estratagemas, son las artimañas del diablo, que quiere venir precisamente como león rugiente. Está mirando en qué momento dar el zarpazo, en qué momento brincar sobre la presa para devorarla, amado, por lo cual tenemos que estar listos. Si tú y yo estamos sobrios, velando, dice la Escritura que Dios nos ha dado armas. Bendito sea Dios. Dios nos ha dado armas para hacer frente a estos tiempos también. Una armadura, la salvación, el escudo, la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra, la oración, amado. Y contra estas armas, dice, no hay precisamente armas que puedan prosperar contra nosotros. Con estas armas nosotros podemos destruir fortalezas, dice la palabra. Gloria a Dios. Entonces, amado, este es el peligro de la oscuridad, de la medianoche, por lo cual tenemos que estar listos y velando, amado. Lo que también esta parábola nos transmite, amados, es que la disposición de las vírgenes era importante, necesaria, pero se requería más allá de eso. Estas vírgenes no solamente tenían que estar dispuestas, deseosas, anhelantes de que viniera el esposo, tenían que actuar, tenían que hacer, tenían que llevar a cabo cosas. Y entre esas cosas era precisamente estar atentos a la voz del esposo.
Ellas tenían que estar atentas a la voz del esposo. Cuando escucharon precisamente el clamor, lo que dice ahí el verso 5 y 6 del capítulo 25, versos 5 y 6 dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó ese clamor, ¿no? Se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Esto es muy interesante, amado. Esas vírgenes, al oír la voz, ¿eso qué les propició? ¿Qué les llevó? A actuar. Asimismo, estos son los tiempos en que estamos observando. Tenemos que prepararnos, pero también tenemos que actuar. Y la palabra levantarnos en la Escritura tiene ciertamente mucho significado, porque levantar es no quedarnos en la posición, en la condición en que estábamos. Esa palabra siempre, o muchas de las ocasiones, está relacionada con algo que anunciaba Jesús, que es el arrepentimiento. Es decir, el no quedarte en una misma condición, siguiendo una misma dirección, sino darle un giro y darle un giro a tu vida. Eso es el arrepentimiento. Y seguramente, amado, es que en este tiempo también Dios está buscando arrepentimiento en esta tierra. Dios lo dice en su palabra. Dios ha mandado, ahí lo dice en Hechos 17, verso 30. Dios, pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar a que se arrepientan. A todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan. Y Dios nos está haciendo también un llamado, amado. En este tiempo nos llama a arrepentirnos. Hay personas que necesitan confesar que han descuidado su vida. Hay personas que necesitan darle ese cambio. Levántate, no te quedes en ese estado espiritual, descuidando tu vida espiritual, descuidando ahí tu alma, descuidando ahí tu corazón, descuidando y bajando la guardia, descuidando tu vida espiritual. No te quedes en ese estado. Más bien escucha la voz del esposo y actúa, levántate. ¿Y qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Mantener una vigilancia por nuestra vida espiritual. Estas vírgenes se levantaron y dice que arreglaron sus lámparas. Arreglaron sus lámparas, las prepararon. Imagínate, mientras ellas dormían, quizás el aceite se acabó. Tuvieron que arreglarlas nuevamente, preparar, echar el aceite y nuevamente encenderlas. Y eso es algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, amado, porque esto solamente lo puede hacer Dios. Es decir, es algo que viene por ese aceite que es dado por Dios, el aceite espiritual, el aceite que desciende del cielo, que es el Espíritu Santo. Y Dios quiere enviar su Espíritu Santo en este tiempo también, para que haya creyentes, para que estén esas vírgenes, para que estén esos hermanos, esas hermanas, esos jóvenes, esos ancianos que temen a Dios y buscan a Dios, estén preparándose para el retorno de Cristo. Así es que, amado, mantén la vigilancia de tu vida espiritual, busca tu comunión con Dios, arregla la situación espiritual con Dios, restaura tu vida y busca de Él, clámale a Él, pídele de su ayuda, pídele de su gracia en tu vida. Y eso tiene que ver con el siguiente punto, amado. Además de vigilar por nuestra vida espiritual, también tenemos que ver por la vida de nuestros hermanos. Tenemos que ver por la vida de nuestros hermanos. Quiero invitarle a ver, mire, este texto que está aquí en Primera de Tesalonicenses 5:6. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 6. Dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Yo le invito que de manera muy personal, en un estudio así personal, usted lea los demás versículos que habla este capítulo 5. Léalo, es un capítulo que habla precisamente del regreso de Cristo, y es muy similar a lo que nos describe la parábola de las vírgenes, de que tenemos que estar atentos. No es tiempo de dormir, no es tiempo de bajar la guardia, no es tiempo de desanimarnos en las cosas de Dios, no es tiempo de que la fe escasee en nuestra alma, el fuego de Dios escasee en nuestros corazones. Es un tiempo de buscar a Dios. Pero además de eso, también nos invita a que estemos atentos unos por otros, amado. Nos invita a que nos amonestemos, a nos preocupemos, a que nos cuidemos los unos a los otros. Nos invita, amado, a que estemos velando. Nos invita a reconciliar.
a la reconciliación y varias cosas que habla precisamente esa porción de la Escritura. Yo le invito para que usted lo pueda leer. Con calma, léalo ahí en casa en algún momento, dése ese tiempo en un estudio personal y va a ver cómo Dios le hace ver cosas y comprenderá de parte de Dios cosas que Él quiere ministrarle a su vida. Y amado, como dice aquí este texto que leíamos de 1 Tesalonicenses 5:6, dice que debemos de estar ahí velando y seamos sobrios. Por lo cual, amado, necesitamos no descuidar nuestra vida de oración. ¿Qué nos invita esta parábola para concluir? La parábola de las 10 vírgenes. Nos hace la relación de esas vírgenes que esperaban el retorno de su Maestro, de su Salvador, de su Señor, del Rey de Reyes, del Rey de toda la tierra, y estaban preparándose algunas más que otras. De repente cabecearon, oyeron la voz del esposo, se levantan, empiezan a actuar, a tomar medidas, a hacer cambios, pero de repente también, amado, nos dice aquí que estas vírgenes les fue aconsejada, sobre todo a las vírgenes imprudentes, a las insensatas, se les dijo, vayan a comprar aceite. Y esa porción o esa parte de la parábola, lo que nos invita a ti y a mí, amado, es precisamente a que nosotros estemos escondidos en Dios y refugiados en Él para poder estar listos ante el momento en que Jesús regrese. Es decir, que estemos en esa comunión con Él para que nuestra vida esté llena de su gracia, de su Espíritu en nosotros. Mire, vamos a ver lo que dice aquí Mateo 25, verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. El verso 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. También esta parábola, amado, nos deja ver que era importante que ellas compraran. En el caso de estas vírgenes, como que lo dejaron hasta el último momento. Y obviamente ya no les dio tiempo de regresar para recibir al esposo. Entonces, también esta parábola nos da un carácter de urgencia. Es decir, este tipo de cuestiones, lo que Dios ha hablado a tu vida, tu necesidad espiritual, el asunto en cómo se encuentra tu alma, no es algo que puedes posponer y dejar para algún tiempo y decir, bueno, creo que todavía tengo unos días, todavía tengo unas semanas, todavía tengo un tiempo, todavía voy a tener unos años por delante. No es así, amado. Definitivamente es algo que no podemos dejar para después, es algo que tenemos que hacer en el momento, y seguramente eso es lo que Dios también quiere transmitirnos. Hay cosas que no puedes dejar para después, tienes que hacerlas hoy. Tienes que hacerlas en este instante, y más cuando has oído la voz del esposo, que se escucha ese llamado, ese clamor. Ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Son cosas que no puedes postergar ni decir más adelante, en otra etapa de mi vida, cuando me case, cuando alcance estas cosas, cuando alcance estas metas, cuando alcance estos objetivos en mi vida. No podemos dejarlo. Tiene un carácter de urgencia. Y el carácter de urgencia es a que ¿qué? A que vayamos a comprar. A que vayamos a comprar. Y en este sentido nos está invitando, amado, a que vayamos a Cristo. Vayamos a Cristo, porque Él es el que da el Espíritu. Él es el que otorga el Espíritu a los que le buscan, a los que se humillan, a los que reconocen su necesidad de Dios, a los que están arrepentidos, a los que están con un corazón contrito, humillado delante de Dios y quieren un cambio en su vida y quieren una transformación y quieren que Dios manifieste su gracia, manifieste su poder, actúe en ellos, transforme sus corazones, venga la gracia de Dios en ellos. Dios quiere actuar con esas personas. Comprar el aceite para encender tu lámpara es que el Espíritu Santo venga a tu vida. Que Dios perdone tus pecados. Y para ello necesitas pedirle a Dios perdón de tus pecados. Y entonces el Espíritu Santo puede venir a tu vida.
Ese espíritu por el cual, dice Romanos, es un espíritu de adopción. Vamos a ver aquí algunos puntos. El Espíritu Santo es la figura de ese aceite, o más bien el aceite es la figura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también se le nombra el espíritu de adopción. Es un espíritu de oración y es un espíritu de gracia. Estas cosas nos describe la palabra sobre el Espíritu Santo porque nos dirigen a estos aspectos. Primera instancia, el Espíritu Santo es Dios. Eso es lo primero que debemos de entender. Segundo aspecto es que el Espíritu Santo es un espíritu que ahora nos recibe, por el cual ahora nosotros podemos tener comunión. Se le nombra el espíritu de adopción en Romanos 8. Es decir, es un espíritu que ahora está en tu vida, el Espíritu Santo está en tu vida, por el cual ahora puedes acercarte a Dios, orar a Él, clamarle, pedirle a Él, orar con esa libertad y poderle decir, Abba Padre. Es decir, el espíritu cuando tú has sido perdonado, has sido redimida tu alma, entonces ahora puedes acercarte con esa confianza a Dios. Es un espíritu que nos guía a la oración. Vea lo que dice ahí Zacarías capítulo 12, verso 10. Dice Dios que derramaría en los posteriores tiempos, derramaría espíritu de oración y espíritu de gracia. Amado, es un espíritu que nos lleva a la oración. Nos lleva a tener conexión. Y espíritu de gracia implica, amado, que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a enfrentar las pruebas y dificultades en este mundo. El Espíritu Santo nos ayuda a hacer frente a las cosas que hay en este mundo. Es el que nos capacita, el que nos recuerda las palabras de Cristo, el que nos ayuda a vencer la tentación, el que nos ayuda a hacer frente al momento de dificultad. El momento de prueba, de lucha, la aflicción, la persecución. ¿Quién es el que nos socorre? ¿Quién es el que nos ayuda? ¿Quién es el que infunde en nosotros la gracia de Dios, el poder de Dios, la ayuda de parte de Dios? Es el Espíritu Santo. Por eso es referido como el Espíritu de gracia. Ahora también el Espíritu de gracia quiere decir que es el Espíritu que se da como un don. Eso quiere decir que, aunque la parábola nos dice que lo compremos, es algo paradójico, amado, no tenemos cómo pagar. No pienses que es algo así como hizo Simón el mago cuando vio que el Espíritu venía sobre ciertas personas y poniendo las manos sobre ellos el Espíritu venía a sus vidas. Entonces él le ofreció dinero a Pedro y le dijo, dame ese poder para que cuando yo ore y ponga las manos sobre alguno también le sea dado el Espíritu. No es en ese sentido, amado. Comprar nos invita a que nosotros estemos dispuestos a renunciar a todo lo de este mundo para buscar lo de Dios. Es decir, a poner en primer lugar a Dios, que lo amemos con todo nuestro corazón, que le entreguemos todo nuestro ser a Él. ¿Cómo podrás precisamente acercarte a Dios? Con un corazón rendido a Él. Esa es la forma en que podemos nosotros acercarnos a pedir que Él envíe su Espíritu Santo, que nuestra vida, que es esa lámpara, nuestra vida sea llenada del Espíritu Santo. Y es un tiempo donde tenemos que buscar esto. Así es que yo te invito, amado, que estemos atentos a los tiempos y que nos preparemos porque el Maestro viene, el Señor está próximo a regresar. ¿Por qué no terminamos orando y dándole gracias a Dios? Quiero invitarles ahí en tu casa, ahí donde tú te encuentras, si tienes la posibilidad de ponerte de pie, ponte de pie, pongámonos de pie y oremos al Señor. Ahí en tu hogar puedes tú levantar tus manos. Sobre todas las cosas, abre tu corazón. Abre tu corazón. Dile a Jesús que te ayude en tu vida. Entrégale tu ser a Jesús. Si hay necesidad, si tú tienes necesidad de confesarle a Jesús tus pecados, si tú estás escuchando la voz del Maestro que te dice que es tiempo de que te levantes, que no es tiempo de dormir, que te levantes de ese sueño, que te acerques a Él, que le busques. Hoy escucha la voz del Maestro, hoy permite que Jesús siga hablando a tu vida, entrégale tu corazón ahí a Jesús.
Dile a Jesús que venga a tu vida. Pídele perdón a Jesús por aquellas cosas que has hecho, el descuido que ha habido en tu vida. Si tú eres un creyente que has descuidado tu vida, hace tiempo estabas caminando en las cosas de Dios, pero vino un momento donde se descuidó tu vida. No sé las razones, no sé las causas, quizás ni siquiera hay razón para que tú estés ahí dándole vueltas cuál fue el motivo y la razón. Mejor reconozcamos cuál ha sido tu condición el día de hoy. Y si tu corazón es un corazón que se está apagando, un corazón que ha perdido de vista la meta de acercarse a Dios y prepararse para cuando Él regrese, hoy retoma ese camino, amado. Hoy retoma el camino con Cristo. Hoy entrégate nuevamente a Jesús. Hoy renuncia, levántate, como dice ahí la Escritura. Amado, no durmamos como los demás, nos dice la palabra. Es un tiempo donde no durmamos. Nos invita Dios, nos llama a que no durmamos. Conociendo que el tiempo ya es hora de levantarnos del sueño, dice la palabra ahí en Romanos 13:11. Conociendo que el tiempo, que ya es el momento de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Por lo cual, amados, Dios nos invita a que nos levantemos en este tiempo. Ven a Cristo nuevamente. Ve a Jesús, entrégale tu vida a Cristo. Dile a Jesús que te ayude en tu alma, que sane tu corazón, que perdone tus pecados. Pídele a Jesús la ayuda en tu alma, que Dios dé ese espíritu de gracia para que te levantes nuevamente, para que recibas de Él la ayuda en tu corazón y estés caminando en la voluntad de Dios y seas ese creyente que está preparándose para el retorno del amado, aquel que desea nuestra alma, dice la Escritura, aquel que nos habla la palabra en Timoteo, todos los creyentes que aman su venida, esos creyentes que están deseosos de que Cristo regrese. Amado, tenemos que estar preparados y necesitamos seguir buscando a Dios, pidiendo de su Espíritu en nuestra vida, actuando, haciendo el bien, amando a nuestro prójimo, guardando la palabra de Dios, renunciando a aquellas cosas que en este mundo se ofrecen y se nos presentan como prioridades, como metas para este mundo, para esta tierra. Renuncia a esas cosas y date cuenta que tenemos que prepararnos para cuando Cristo venga. Gloria a Dios. Pídele ahí a Jesús. Dile a Jesús que te ayude. Seguramente el Señor escucha, conoce lo que hay ahí en tu corazón. Desde lo más profundo, hoy dile: aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida. Aquí está mi ser, Señor. Oh, que esta sea una obra que no se detenga por causa del tiempo aquí, amado. Que no se frene por terminar esta reunión, sino que tú permanezcas ahí buscando la administración de Dios. Que tú permanezcas ahí buscando la ayuda de Dios en tu corazón. No olvides estas cosas que Dios te ha hablado. No duermas, no durmamos, amado, en este tiempo. Permite que Dios siga haciendo su obra en ti, actuando en tu vida, hablando a tu corazón. Que Dios siga trabajando ahí en tu alma. Oh, deja que Dios esté actuando ahí en tu vida. Por eso abre tu corazón, entrégale tu vida a Él. Dile al Señor: aquí estoy, Padre. Señor amado, te necesito, mi alma te necesita. Son tiempos ciertamente de dificultad. Muchas cosas difíciles pueden venir los siguientes días, las siguientes semanas, amado. La verdad es que hay muchas cosas que podrán vivirse más adelante. Pero el Señor por eso nos está hablando en este tiempo, porque Él quiere ayudarnos a que esos momentos de dificultad no los enfrentemos solos. No vayamos nosotros solos a la aventura, sino que vayamos tomados de la mano de aquel que es poderoso para guardarnos, aquel que nos quiere cubrir bajo las alas de su gracia, bajo sus alas, aquel que es una roca inconmovible, aquel que es nuestro castillo, nuestra fortaleza. Y amado, el Señor quiere actuar precisamente en esto. Por eso hoy no dejes de atender esto con Dios. Habla con Él y dile a Jesús: aquí está mi vida. Aquí está el Señor, allá está donde tú te encuentras, ahí está el Maestro y seguramente estará hablando a tu vida. Hoy renuncia a aquellas cosas. Dale gracias a Dios por lo que Él te ha hablado. Dale gracias a Dios por las cosas que Él te ha ministrado. Permite que sea Él y su Espíritu el que siga actuando en tu corazón. Búscalo en estos días.
en estos instantes, en la noche, vuelve a orar, a pedirle a Dios ayuda. Vea la Escritura, repasa algo de lo que Dios te hablaba el día de hoy, un texto, una palabra que Dios habló a tu vida, vuelve a meditar en eso. Trae esa palabra a memoria, pídele a Dios, a su Espíritu, que Él actúe en tu vida. Amado, es un tiempo en donde nosotros necesitamos estar atentos. No bajemos la guardia, no descuidemos nuestra vida espiritual. Amado, no es un tiempo para dormir, es un tiempo para velar y orar, porque está más cerca nuestra redención que cuando creímos, dice la Escritura. Es el tiempo, amado, en el cual tú y yo tenemos que estar atentos. Hay un peligro allá afuera, amado. Están esos peligros allá afuera, el peligro de la oscuridad, de la medianoche. Pero Dios nos ha venido a hablar para que despertemos. Gloria a Él. Gloria a su nombre. Él ha venido a hablar a tu vida para que nosotros seamos de esas vírgenes que oyeron la voz del esposo y fueron corriendo precisamente a buscarle. Fueron a buscarle. Bendito sea Dios. Bendito sea Él. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu gracia, Señor. Pedimos la ayuda de tu Espíritu. Pues que Dios siga hablando a sus corazones, a sus vidas. Estamos para servirles. Está el correo del Centro de Estudios Bíblicos de Ciudad Nezahualcóyotl, donde usted nos puede mandar un correo por alguna necesidad, alguna petición que usted tenga. Podemos entablar también una comunicación a través de esa manera, o a través de algún teléfono, si usted gusta compartirnos. Eso puede ser a través de un correo. Pedimos que no sea algo así en un chat, para que se mantenga también la privacidad de cada uno de los que nos escuchan, y le invitamos para que usted siga meditando en estas cosas que Dios ha hablado el día de hoy a su vida. Que Dios lo bendiga y cuidémonos ante las situaciones que se están viviendo. Que Dios los guarde. Buenas tardes. Hasta luego.